El demonio no existe, o tal vez sí. El padre Gabriele Amorth, exorcista, responde a la pregunta. Respondo con las palabras de Juan Pablo II, a quien una vez le planteé esta pregunta. Santidad, encuentro muchos obispos que no creen en el demonio. Y Juan Pablo II respondió, quien no cree en el demonio no cree en el Evangelio. Quien no cree en el demonio no cree en el Evangelio. En ese caso, ¿cómo se reconoce? El diablo es un ángel y por tanto un espíritu puro creado bueno por Dios y que se pervirtió porque se rebeló contra Dios. Por tanto, conserva todas las características del espíritu puro, como son inteligencia muy grande, inmensamente mayor a la nuestra. Un ángel puro expulsado del paraíso que algunos solo conocen gracias a la ficción. La forma como nosotros solemos representarlo con alas, en forma de murciélago, con las pezuñas, los cuernos, es una forma que a él le gusta mucho porque lo ridiculiza y favorece que no se crea en su existencia. Entonces, ¿quién es ese llamado Satanás? Si quiere presentarse y hacerse visible, debe asumir un cuerpo provisional. El demonio, cuando se presenta, toma formas distintas según el efecto que quiera provocar. Por ejemplo, cuando el padre Pío se encontraba en Benafro, se presentaba en general como un perro feroz que quería subírsele encima. Otras veces se presentaba como Jesús o como María, y otras veces como su director espiritual o como su padre guardián. Altre volte si presentava come il suo direttore spirituale o il suo padre guardiano. Magos, santeras, supersticiones son las prácticas elegidas para dar sentido a la vida cuando la fe se apaga. Pero acudir a la magia tiene muchos riesgos. El padre Gabriele Amorth, exorcista de la diócesis de Roma, nos explica la diferencia entre un mago y un exorcista. La diferencia está en que un mago actúa con la ayuda de Satanás y en la fuerza del poder que le da Satanás. Y el exorcista actúa en el nombre de Jesús, con la fuerza que le viene de Jesús. El cine nos acerca a estos métodos con imágenes que se quedan grabadas en la retina, pero en ocasiones la realidad supera la ficción. Voy a una iglesia del centro de Roma, a una parroquia que durante el día está cerrada. Bueno, hay misa por la mañana y después la cierran, y allí hago los exorcismos fuertes. Tengo siempre 7 o 10 personas que me ayudan y pongo una pequeña cama. A veces tenemos que atar a las personas o simplemente las sujetamos. El padre Amorth propone distinguir bien el mal maléfico del psiquiátrico y para ello es necesario que en cada diócesis exista al menos un exorcista para derivar los casos. Normalmente, cuando una persona siente estos males y problemas, lo primero que hace es ir al médico y al psiquiatra. Lo más difícil es distinguir el mal maléfico del mal psiquiátrico. Van al psiquiatra y se someten durante años a tratamientos, pero no consiguen ningún resultado. Entonces comienzan a pensar que su mal no es un mal natural y acuden al mago, de quien reciben un daño mayor. Este es el recorrido normal que siguen estas personas. En este momento es posible que una persona con más práctica en estos asuntos le sugiera que vaya al exorcista. Suggerisca loro di andare dall'esorcista. El padre Gabriele Amorth, sacerdote y exorcista en la diócesis de Roma, explica a H2O News qué es un exorcismo. El exorcismo es una oración oficial hecha en nombre de la Iglesia, por tanto un sacramental, y sirve para liberar a las personas de la posesión diabólica o de males causados por el demonio.
El padre Amorth recuerda que Cristo mismo también fue exorcista y que hablando de él Juan Pablo II dijo explícitamente que esta había sido una de sus principales actividades. Vemos cómo efectivamente en diversas ocasiones expulsó al demonio y la gente se maravilla de ese poder suyo y de que los demonios le obedeciesen. Pero ese poder, afirma, de expulsar los demonios, Cristo lo ha dado también a la humanidad. En Marcos 16:17 dice: los que crean en mi nombre expulsarán demonios. Por tanto, cualquier fiel, si cree con verdadera fe en Jesucristo, podrá con la fuerza y el poder de Jesús expulsar demonios. El padre Amorth explica que varios santos, sin haber sido exorcistas, expulsaron demonios. Sugiere que la oración y la fe son los auténticos vehículos de cualquier verdadera liberación. Hay algunos géneros de música que pueden convertirse en eficaz instrumento diabólico, asegura el padre Gabriel Amorth, exorcista de la diócesis de Roma. Piense en la música metal, el rock satánico. Por desgracia, multitudes enteras de jóvenes entran en el satanismo a través de estos cantantes satánicos tipo Marilyn Manson, por ejemplo, por decir un nombre, que hacen furor entre los jóvenes y hacen canciones y música que tienen un objetivo satánico. Que fanno furore in mezzo alla gioventù e fanno canti, canzoni, musiche che hanno proprio scopo satanico. E molte volte in queste musiche se vengono... Muchas veces estas músicas, si se escuchan al revés, se escuchan invocaciones a Satanás, invocaciones a la muerte, que llevan al asesinato o bien a todo lo que es destrucción y mal. Ossia inneggiano a tutto ciò che è distruzione e male. Dio è il Dio della creazione. Dios es el Dios de la creación y de la bondad, es el Dios de la vida. Satanás es el artífice de la muerte. La muerte entró en el mundo por culpa de Satanás, como el pecado entró en el mundo por su culpa, con el consentimiento del hombre que cedió a la tentación de Satanás. Luchar contra el demonio es la necesidad más grande de la Iglesia hoy, afirmó el Papa Pablo VI en un discurso pronunciado el 15 de noviembre de 1972. El padre Gabriele Amorth, exorcista de la diócesis de Roma, recuerda estas palabras y se une a ellas. Il bisogno della Chiesa di oggi io metto al numero 1. Pablo VI, en un discurso del 15 de noviembre del año 72, se planteaba la pregunta: ¿cuál es la necesidad más grande de la Iglesia de hoy? La lucha contra el demonio. Por desgracia, hoy en día hay sacerdotes y obispos que no creen, y por ello a veces es muy difícil encontrar exorcistas. Fa una grandissima fatica a trovare esorcisti. Existen naciones enteras, comenta, que no cuentan con exorcistas. El mismo Papa Benedicto XVI recientemente ha hecho hincapié en la importante labor de los exorcistas en el mundo e invita a proseguir con este importante trabajo en todas las diócesis del mundo. Purtroppo per 3 secoli, per motivi che sarebbero... Por desgracia, durante 3 siglos, por motivos varios, en la Iglesia Católica Latina prácticamente se abandonaron los exorcismos. No se estudian ya en teología. Algunos sacerdotes y también obispos no conocen estas cosas, no las han visto nunca y no creen en ellas. I vescovi che non conoscono queste cose, non ne hanno mai viste e non ci credono. El padre Amorth comparte su experiencia a través de un libro titulado Habla un exorcista, para ayudar a difundir esta práctica y poder acudir a ella en caso de necesidad. Quand je dis que derrière l'adoption par les couples homosexuels, il y a un lobby qui pousse, qui est le lobby pédophile, les gens pensent des fois que je délire, il y a, dans tous les pays occidentaux et sans doute dans le monde, un très puissant lobby pédophile que j'appelle, ce qu'on appelle la
pédocriminalité de réseau, où des enfants sont volés pour être vendus et stockés dans des cérémonies de sacrifices, etc., ce qui n'est pas délirant. Élise Lucet elle-même, Élise Lucet qui présente le journal de la 2, avait une fois fait quelque chose de très respectable dans sa vie, qui était une longue enquête télévisée que nous remettrons en lien, où elle montrait la réalité absolument incontestable de ces réseaux pédocriminels d'élite. Marie, c'est ainsi que nous l'avons nommée, a écrit cette lettre de sa propre volonté. Marie et son frère, que nous appellerons Pierre, affirment que leur père et d'autres adultes les auraient violés et terrorisés au cours de cérémonies étranges. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris, dont lui c'était le chef. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouc-Noubourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches avec des bords dorés. Puis ils faisaient des prières, ils violaient les enfants, ils leur faisaient peur et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient, puis ils nous attachaient aussi sur des tables et puis ils nous frappaient ou ils nous mettaient des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'ils voulaient nous crever les yeux. Et est-ce qu'il vous faisait réellement du mal? Est-ce qu'il vous donnait des coups? Oui. Je peux vous dire ce qui m'a sauté le plus aux yeux. Je ne m'attendais absolument pas à voir cela. Ce qui m'a sauté le plus aux yeux, c'est que j'ai connaissance d'un gamin qui m'a fait un dessin exactement le même que le dessin de la gamine. On pourrait peut-être se poser des questions. Ça existe, que c'est terrifiant, parce que c'est sans doute la chose la plus terrifiante au monde, que ces réseaux sont très puissants parce qu'ils sont très haut placés, très haut placés, liés à la très haute bourgeoisie, avec des infiltrations dans l'administration française, dans la justice, etc., etc. Et ce qui explique des dysfonctionnements très étranges, les morts suspectes du juge Jambert. Christian Jambert était un bon gendarme, mais un gendarme sans doute un peu trop zélé. 15 années durant, il a enquêté, recoupé, épisté Émile Louis, convaincu que l'homme détenait le secret de ces jeunes filles qu'on appelait les disparues de Lyon. Convaincu aussi de dysfonctionnements majeurs dans l'enquête judiciaire, il l'avait écrit dès 84 dans ce procès verbal, resté lettre morte jusqu'en 97, où l'instruction semblait relancée. Mais à quelques heures de son audition par le juge, Christian Jambert était retrouvé sans vie, suicidé a-t-on dit, dossier classé jusqu'à aujourd'hui, autopsie du corps, concordance d'éléments qui remettent en cause le suicide. Les constatations du médecin légiste laissent à penser qu'il y aurait 2 orifices d'entrée de projectiles au niveau de la tête de la victime. Il faut nous expliquer comment on peut se mettre 2 balles dans la tête d'angles différents et comment surtout on peut ne pas le constater quand on découvre le corps du gendarme Jambert et quand on donne le permis d'inhumer. L'élargissement du monstre d'Apoigny, gracié après 8 ans de prison alors qu'il avait pris perpète, à la demande, c'était sous Chirac, on va remettre le lien, des choses inexplicables, et l'élargissement de la femme de Dutroux qui sort à mi-peine, hein. En Belgique, l'ancienne femme du pédophile Marc Dutroux a obtenu une libération conditionnelle après avoir purgé plus de la moitié de sa peine. Michel Martin avait été condamnée à 30 ans de détention. Elle va donc quitter la prison pour entrer dans un couvent près de Namur, dans le sud du pays. Je crois qu'il fallait la condamner à perpétuité comme Marc Dutroux et voilà, ils n'ont pas fait. Voilà. J'ai pas l'impression que c'est la place où elle a le droit de continuer sa vie après ce qu'elle a fait. Elle n'a pas mérité ce luxe-ci. Les sœurs Clarisse, c'était quelque chose qui accueillait nos enfants ici, qui venaient sur Saint-Berthouin, et aujourd'hui on accueille des assassins, je suis désolé de le dire, c'est honteux, c'est monstrueux, ce n'est pas normal. Malgré la protestation de tout le peuple belge, parce que il est négocié avec Dutroux que s'il se tait et qu'il ne balance pas le réseau pour lequel il travaille, car je dis ce n'est jamais qu'un receleur d'enfants qui sont commandés et qu'ils stockent pour être vendus pour des réseaux et pour des cérémonies de type pédocriminel satanique. Un certain Michel Nioul est associé aux agissements de Dutroux. Qui est Michel Nioul? Un personnage de la haute société qui n'a jamais caché qu'il organisait des parties fines réservées aux Gotha belges. Pourquoi Marc Dutroux, petit trafiquant, minable voleur de voitures, est-il en relation avec Nioul? Dutroux est-il un pervers qui chasse des fillettes pour lui-même, ou est-il le pourvoyeur de partous de la bonne société? On lui dit que s'il se tait, effectivement, s'il balance, il sera assassiné.
Il y a beaucoup de morts dans ces histoires-là. Mais s'il se tait, effectivement, sa femme sera libérée à mi-peine, comme le monstre d'Apoigny a été libéré au bout de 8 ans alors qu'il avait pris 23 ans incompressibles. Voilà, c'est la preuve, effectivement, que ces réseaux pédocriminels sont très puissants et qu'ils arrivent à faire taire la justice, la vraie justice, hein, et que ça donne effectivement cet élargissement absolument obscène et étonnant de la femme Dutroux qui sort à mi-peine. Hein.
en las heridas y sentía como si la vida se me salía del cuerpo. En ese momento ocurrió algo muy bizarro. Mi espíritu atravesó la cama. Yo me vi en posición perpendicular a mi cuerpo y fui eyectado hacia un mundo espiritual. Supe instantáneamente que el mundo real era el espiritual. Estaba viajando y sabía que no tenía el control. Y a lo lejos vi una luz blanquísima y brillante, más blanca que la nieve, más blanca y 1000 veces más brillante que el sol. Pero antes de llegar a la luz, Robinson comienza a sentir una presencia más oscura. Sentí algo a la derecha y al voltear vi oscuridad. Era más negro que el más negro de los negros. Y lo digo enfáticamente porque yo nunca vi una oscuridad como esa. También pude sentir su naturaleza. Era eterna y completamente vacía. Era como un abismo, un pozo sin fondo. Y supe enseguida que si una persona o un espíritu entran ahí, quedarán incomunicados por toda la eternidad. Y es la más horrible, desesperante y terrorífica sensación que puedan imaginar. El enorme agujero infernal crece hasta estar a punto de tragarlo. Me sentí condenado. Cuando estuve en la oscuridad, sentí lo que se sentiría estar eternamente condenado, encarcelado, y no era negociable, no había marcha atrás. Pero en el último momento le dan a Robinson una segunda oportunidad. Lo vuelven a arrojar a su cuerpo. Cuando recobra la conciencia, está convencido de que ha visto la boca del infierno y de que por poco lo devora. Si hay un infierno, no es solo un lugar, también es una realidad. Es sobrecogedoramente real. Esto es permanente. Esto es definitivo. No se puede desaparecer racionalizándolo. Robinson no está solo. Durante siglos, quienes han creído en un infierno real han dejado registros de visiones similares del inframundo. En los registros históricos abundan visiones del infierno. Que alguien haya tenido una hoy en día no nos sorprende. Seguramente desde que la humanidad existe ha habido relatos de gente que ha experimentado el infierno cuando ha estado al borde de la muerte. Y es una terrible pesadilla de dolor y sufrimiento. Un monje español del siglo VII afirmaba que unos demonios lo habían llevado a un lago de fuego y que había escapado de este haciendo la señal de la cruz. En el siglo XII era popular la historia de un guerrero irlandés que después de morir había regresado a la vida convencido de haber sufrido los tormentos del infierno. Y en los años 30, una monja polaca llamada Faustina aseguró que un ángel la llevó al infierno y le mostró los 7 tormentos que esperan a los condenados. Todos hablaron de algo parecido mucho antes de que Mickey Robinson tuviera su terrorífica visión. Transformado por su propia experiencia, Robinson ha pasado 40 años rememorando su visión y predicando por todo su país. Él cree que fue rescatado del infierno, pero está seguro de que este reino del dolor y la maldad nos amenaza constantemente. Creo que la gente tiene un problema cuando se niega a hablar sobre la realidad del infierno. En mi mente no hay ninguna duda de que exista una fuerza espiritual oscura y demoníaca de ángeles caídos y demonios que están en guerra contra los humanos. Creo que el infierno es un lugar real. Pero si el infierno está debajo de nosotros, ¿qué horrores nos esperan durante el viaje? Vamos a ver lo que te saqué. Ahora. Brujería en México. Santería en las islas del Caribe. Neopaganismo en los Estados Unidos y en Europa. En cualquier forma que se exprese, todas estas prácticas tienen una raíz común: el satanismo, la adoración a Satanás. Para José Andrade, oriundo de El Salvador, el satanismo significaba algo más que todo lo demás. Significaba poder. Poder para controlar, poder para dirigir,
poder para vengarse. Sin embargo, su aceptación en la escuela de Satanás no dependía de su propio entusiasmo, ni tampoco de la decisión de su maestro. Según el ritual, el primer requisito para José era escribirle una carta al mismo Satanás, detallando las razones por las que él quería unirse a esa escuela. La solicitud contiene 3 espacios en blanco, que se espera estén llenos si uno ha sido aceptado. José dejó la carta en un lugar aislado, en un lugar que nadie conocía. 7 días después regresó. Mi sorpresa fue cuando extendí aquella hoja de papel y me di cuenta que los 3 espacios estaban llenos. Dijo el profesor, bienvenido a la escuela. Eres uno de los aprobados. Uno de los aprobados. Así empezó la peligrosa jornada de José Andrade, un oscuro descenso hacia los 7 niveles del satanismo y más allá. El nivel 2, no se puede continuar el proceso sistemático de enseñanza a no ser que el individuo haya pactado con Satanás. Como parte del proceso, José y los otros estudiantes se aferraron a la lista de promesas, un libro de ocultismo en el que Satanás jura eterna fidelidad a sus discípulos. Nuestro libro dice: ¿estaré yo solo alguna vez en la vida? Nunca. Yo, Satanás, te desampararé y te dejaré solo. Estamos todos ante la presencia de Satanás. Cerremos los ojos. Satanás está aquí. Había llegado el momento. Satanás les demandaba ahora un juramento de lealtad que José hizo con gusto. Yo me sentí orgulloso de ser pactado con Satanás. Dentro del nivel 3, el estudiante tiene que hacer un ceremonial, un ritual demoníaco. Y este ritual es necesario hacerlo en un cementerio. Pero algo le molestaba a José. Un pequeño detalle de la ceremonia parecía poner en duda la invencibilidad del poder de Satanás. Dice el manual de ocultismos que para el ceremonial de 7 noches en medio de 4 cruces en el cementerio hay que investigar. Hay que estar completamente seguro, 100% convencido, que bajo ninguna de las 4 cruces seleccionadas para el ritual esté sepultado el cadáver de un evangélico protestante. Queriendo saber el porqué, José cuestionó a su maestro. Apégate a las enseñanzas. No me es dado responderte. En 7 noches consecutivas, José completó el ritual. Pero había algo más. 3 días después de ese ceremonial, el estudiante busca a un amigo más íntimo que tenga y deben de ir a un lugar solitario. Y dice el manual que de 3 metros de distancia el amigo ha de dispararle todos los proyectiles de un revólver al pecho del estudiante. José le confió su vida a su medio hermano, quien era menor que él. Pero este adolescente, por miedo a matarlo, rehusó obedecer. José le explicó luego que si el ritual era ejecutado siguiendo cada detalle, el poder satánico lo protegería de los disparos. Y había un detalle más en el ritual demoníaco. Pero si el amigo, una vez concientizado, no quiere cumplir con el requisito, uno debe de quitarle la vida y tomarse toda la sangre de él, no menos de 21 tragos. En el último disparo, José se desmayó y su hermano escapó creyendo que lo había matado. Pero eso no fue así. Por el contrario, José había pasado al 4º nivel. El nivel número 4 trata del desarrollo de la facultad y del poder mental. Como una demostración del poder potencial de la mente, el maestro de José llevó un perro a la clase. Ahora, dijo el profesor, vean lo que yo puedo hacerle a este animal. Y en menos de 30 segundos el perro huyó y cayó muerto, vomitando sangre por la boca y por las orejas. En poco tiempo, José también desarrolló la capacidad mental para romper y mover objetos usando solo el poder de su mente. Pero al pasar exitosamente del mente del 4º al 5º nivel y más allá, una duda, pero persistente, seguía molestándolo. A él nunca se le permitió usar sus crecientes poderes como satanista contra un evangélico. ¿Por qué?
¿qué poder mayor que un satánico tiene un cristiano? José dejó esas dudas a un lado. Ahora ya había pasado por los 7 niveles requeridos y asumió el papel de maestro por sus propios méritos. El poder que tenía sobre los estudiantes y sobre el mundo en el que vivía parecía ser absoluto, hasta que recibió la noticia de que su mejor estudiante había renunciado al satanismo y se había convertido al cristianismo. Yo sentí un deseo de venganza, pero no contra él, sino contra el predicador que estaba. José fue a la iglesia esa misma noche con intenciones de destruir a aquel pastor, si no físicamente, al menos psicológicamente. Lo extraño fue que yo apliqué contra él y aquel hombre se veía con toda autoridad de Dios. No había ni la menor perturbación en él. Yo apliqué la segunda vez, me puse en pie y aún de pie hice el tercer intento contra el predicador. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero dio ningún resultado. Entonces me quedé frustrado, confundido, queriendo huir, pero ya no había por dónde. Por primera vez en 5 años, José experimentó el fracaso como satanista. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar. La Biblia dice que hay 2 reinos espirituales invisibles al ojo del hombre. Mas sin embargo, estos reinos están latentes en cada rincón de la tierra. Uno de estos reinos, dice la Biblia, es el reino de las tinieblas. En ese reino hay un máximo líder que ejerce control. Su nombre es Satanás, el diablo. Amados, Satanás no es invento de la imaginación del hombre. Satanás no es invento de las religiones. Satanás es un personaje real y verídico. La Biblia dice que Satanás no actúa solo en la faz de la tierra. Él actúa seguido de millones y millones y millones de demonios. Los demonios son espíritus incorpóreos, no tienen forma objetiva. Solamente bajo la voluntad permisiva de Dios un mortal puede ver demonios. Y también al estar bajo el total control de las fuerzas de Satanás. Por ejemplo, las personas que están sumergidas en las maras, en las drogas, en las pandillas, en el espiritismo, las brujerías, el satanismo, la hechicería, etc. Esta gente frecuentemente ve demonios. El único propósito de Satanás y los demonios es arrastrar tu vida a las llamas del infierno. Todo el trabajo demoledor de Satanás y los demonios está encaminado a arrastrar tu vida al tormento del infierno. El otro reino del que la Biblia da testimonio, de igual manera invisible, porque no lo vemos, es el reino de Dios. El reino de Jesucristo. Mentiría si te digo alguna vez he visto a Dios. Nunca lo he visto. No necesito verlo. Algunas veces cuando he estado orando por las madrugadas he sentido pasos a mi alrededor. Yo sé que Dios es real. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es real? Dele un aplauso de gloria a Jesús. Dele ese aplauso al Señor. Confiésalo conmigo. Jesucristo es real. Confiésalo. Jesucristo es real. Dale ese aplauso de gloria. Él es el Rey de Reyes. Dejó la tumba vacía. Venció el imperio de Satanás. Venció la muerte. Venció el pecado. Y nos dio vida, 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 vida eterna. Aleluya su nombre. Mi vida antes de conocer a Jesucristo estuvo atada en el reino de Satanás. Transité muchos años esos tenebrosos y oscuros senderos del satanismo. Nací en Ciudad Barrios, en San Miguel, El Salvador. Dios me dio el privilegio de nacer en una hermosa familia.
Mas sin embargo, hay algo que no puedo negar. Y de esto mis padres o mis hermanos mayores pueden dar mejor testimonio que mis palabras. Y es que mi vida desde niño, desde que yo lo recuerdo, fui constantemente perseguido, perturbado, acechado por espíritus de demonios. De una manera inexplicable los demonios me perseguían. Mi padre hizo tantas cosas para que mi vida fuese liberada. Algunas veces regaban aguas benditas por todos lados. Ah, si la gente se diera cuenta que los demonios solo se sujetan al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que solamente en Jesús está la autoridad de atar y echar fuera demonios. ¿Cuántos creen que el poder está en Jesús? Dale un aplauso de victoria al Señor. Él ya derrotó a Satanás. Él ya derrotó a los demonios. Dale ese aplauso de gloria. La tumba quedó vacía. La tumba quedó vacía. Jesucristo vive. Aleluya a su nombre. Mi padre solo daba una respuesta al problema que yo sufría desde niño. Dice papá que cuando él contrae matrimonio con mi madre, el mayor deseo de ellos era procrear un hijo varón en su matrimonio. Pero se dio el caso que el primer embarazo de mi madre al nacer fue una niña, una hembra. El segundo embarazo de mamá al nacer fue otra hembra. El tercer embarazo de mi madre fue otra hembra. Cuando habían 3 niñas en el matrimonio, mi padre dice que se desesperó. Entonces fue y se arrodilló ante la imagen de Jesucito del Rescate, un ídolo muy famoso. Y dice papá que de rodillas ante aquella imagen él hizo un pacto. Y entre otras cosas le dijo: si me das un hijo varón, prometo traerte una cadena de oro. Y ese varón que me des será consagrado como sacerdote. Fue el pacto que mi padre hizo de rodillas ante un ídolo. Papá dice que ellos estaban convencidos que su cuarto hijo sería ese varón que habían pedido aún con juramentos ante un ídolo. Pero para sorpresa de mis padres, el cuarto embarazo de mamá al nacer fue otra niña. Quinto embarazo de mi madre fue otra niña. Sexto embarazo de mamá fue otra hembra. El séptimo embarazo de mi madre fue otra niña. Yo tengo el privilegio de tener 7 hermanas hembras. Ahora entiendo que en todo aquello no había coincidencia ni casualidad. Hoy comprendo que el Dios de la Biblia estaba queriendo tratar con mi padre. Era como si Dios quería arrancar aquella venda de idolatría que cegaba a mi padre. Era como si Dios le estaba diciendo con hechos innegables para que te des cuenta, para que te convenza de una vez y para siempre que los ídolos son muertos, no tienen poder, no te pueden contestar tus juramentos, no te pueden dar respuestas a tus peticiones. Solo hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Solo hay un Dios poderoso y su palabra dice: clámame y yo te responderé. Dale un aplauso de gloria a Dios. ¿Cuántos creemos que Dios contesta nuestras peticiones? ¿Cuántos creen que el oído de Dios está atento al clamor de sus hijos? Dios está atento. Dios escucha la oración de su pueblo. Los ídolos, según la Biblia, no importa de qué tamaño sean. No importa si son gigantes, medianos, pequeños o miniaturos de bolsillo. No importa de qué material estén hechos. No importa si son de oro, de plata, de bronce, de madera o de barro. En sí son muertos. No hay ningún poder en ellos. Si el tiempo me lo permite, te explicaré hoy qué poder es el que opera tras los ídolos.
Gabriel López de Rojas es fundador y gran maestre de la Orden Illuminati. ¿Qué es la Orden Illuminati, Gabriel? La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica pues, a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo, etc. Tú has definido la orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿Qué pinta Lucifer en una orden así? Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana y prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío y unos planteamientos totalmente contrarios. Pero existen también esas otras sectas satánicas con una acción directa, con una actitud un tanto beligerante en contra en un país como este u otro ámbito católico en contra de la Iglesia. Existen. Sí, claro. Dentro del satanismo hay diversas corrientes. El satanismo moderno aglutina diversas corrientes y el luciferismo, el satanismo de corte labeliano, es decir, ateo, o el luciferianismo están dentro de esas corrientes. Ahí encuentras el tipo de órdenes o de iglesias o de sectas que acabas de citar tú en estos momentos. ¿Por qué Lucifer y no Satanás? Porque hay algún matiz en esa diferencia, en esa palabra. Sí, nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. Pero en el fondo... muy ligado al mito griego de Prometeo. Sin embargo, Satanás presenta otras connotaciones distintas. Pero dentro de la Iglesia católica se juntan ambas figuras, terminan siendo lo mismo. Vosotros no, vais más atrás y separáis una cosa de otra. Bueno, nosotros creemos que el ángel de luz que he citado antes aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el Set egipcio, el Satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el Baphomet de los templarios, el dios actual de los yezidís, etc. Y dentro de eso nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas. Partiendo de ahí nos quedamos con la expresión de Lucifer prioritariamente, porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos. Es decir, estaríais, para entendernos, estaríais más cerca del ocultismo, más cerca de una filosofía de tipo ocultista, esotérica, que más cerca de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida. Exacto, por eso cuando hemos iniciado la conversación yo he definido a la orden como masónica, ocultista y luciferina. Utilizas el término de masonería en muchas ocasiones, supongo que hay rituales como los hay en la masonería que tienen un ropaje que, por supuesto, simbólico, pero que es más o menos espectacular o incluso dramático, ¿no? Bueno, si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otra nueva forma de vida o de planteamiento, pues todo eso
Para un espectador no conocerlo, pues tendría unos tintes muy dramáticos. ¿Hay ese tipo de ritual o ceremonia en vosotros? Sí, eso está presente. Nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica, como puede ser un compás de una escuadra, el mosaico de ajedrez, o tipo ajedrez, el triángulo y el ojo, es decir, el delta, etcétera. Dentro de esa orden hay un compromiso, supongo que como lo hay en cualquier grupo. Ese compromiso resta libertad al individuo, es decir, si se quiere marchar se puede marchar libremente o eso trae consecuencias. No, la entrada y salida de la orden pertenece a la conciencia de cada uno. Si uno cree que si uno cree que debe marcharse, pues puede marcharse, nadie le prohíbe la salida. Lo único que se pide es un poco de respeto a las enseñanzas y un mínimo de cuidado con todos aquellos papeles que tienen relación con la orden, ya que estamos en un país algo problemático en estas cuestiones, ¿no? Da la impresión de que, en contra de la imagen que uno puede tener inicialmente, lo que estás planteando es la figura, o lo que planteáis dentro de vuestro grupo, dentro